7 de la noche con 59 minutos, tiempo del centro de México, de este domingo 27 de agosto de 2023. Me da mucho gusto volver a estar con ustedes después de una semana que no nos vimos, pero aquí estamos nuevamente y bueno, yo tenía pensado tratar otro tema, eh, pero resulta que mañana es 28 de agosto, obviamente, después del 27 sigue el 28, es el día de el abuelo en México. Y bueno, este programa se titula La opinión sobre el día del abuelo. Y antes de poder platicarles acerca de este día en particular que se va a celebrar mañana, les quiero comentar, quiero hacerles un comentario, leerles una parte que está publicada el viernes pasado en la página del diario financiero Expansión y que es una tendencia en varios medios precisamente porque eh, es un día muy, muy especial. Y nos dice aquí que la celebración del Día del Abuelo tiene lugar en diferentes meses del año en México y en el mundo. Y que el 26 de julio es cuando se lleva a cabo la celebración del Día Internacional del Abuelo, que tiene como objetivo rendir homenaje a estos integrantes de la familia. Sin embargo, en México tiene otro día de celebración, que es mañana, 28 de agosto. Todos los 28 de agosto. Aquí no importa como el Día del Padre o el día que tiene que ser un domingo, sino es simple y sencillamente el 28 de agosto, no importa si es domingo, si es sábado, si es miércoles, como el Día de las Mamás o el Día del Niño. Sin embargo, bueno, pues esta celebración tiene un origen. El origen es que el 26 de julio fue establecido como Día Internacional de los Abuelos por una organización no gubernamental que se denomina Mensajeros de la Paz en 1998. Obviamente, pues el título nos indica que se trata de una ONG de tipo religioso. Y el motivo es la conmemoración, o porque ese día se conmemora, el 26 de julio, se conmemora a San Joaquín y Santa Ana, que son los padres de la Virgen María y por consiguiente los abuelos de Jesús. Por otra parte, en 2021, el Papa Francisco estableció que la Jornada Mundial de los Abuelos y de los Mayores se lleva a cabo el cuarto domingo de julio. En este caso, este año cayó en el domingo 24 de julio. Aquí esta celebración, según la Iglesia Católica, pues se lleva a cabo igual que el Día del Papa, el cuarto domingo de julio. Bueno, el Día del Papa es el tercero, acá es el cuarto. Y bueno, no importa qué día del mes sea, puede ser 25, 22, pero lo importante es que es el cuarto domingo de julio. Por otra parte, la ONU promueve la celebración global del Día Internacional de las Personas de Edad, nótese, personas de edad, el 1 de octubre de cada año. Ahora, en México, el día del festejo es el 28 de agosto y bueno, en apariencia el origen de esta celebración no ha quedado muy claro porque hay varias versiones y bueno, una de ellas apunta a que se instituyó durante el gobierno del presidente Abelardo Rodríguez entre 1932 y 1934 y que posteriormente fue ratificado por el presidente Lázaro Cárdenas. De acuerdo con el INAPAM, o lo que se denomina Instituto Nacional de los Adultos y Personas Mayores, las personas y adultos mayores, en 1982 se decretó conmemorar a nivel internacional el mes de agosto como el mes de la vejez. Y en México se determinó que el día 28 del mismo mes sería considerado como el Día del Abuelo. Ahora, en la Ciudad de México se festejó a las personas adultas mayores por primera vez
en 1983, o sea, mañana van a ser 40 años, y el año siguiente en Monterrey. Y a partir de 1998 se instituyó en todo el país el 28 de agosto como Día del Anciano, que después fue cambiado este nombre, este título, por el Día Nacional del Adulto Mayor. Otra versión dice que la fecha se le atribuye al locutor Edgar Fernando Gaitán Monzón, que tenía un programa que denominado La Hora Azul, que se transmitía en una estación de radio de Chihuahua, que era dirigida a los adultos mayores y que, bueno, él promovió esta fecha como Día de los Adultos Mayores. Hay varias versiones acerca de esto, pero bueno, después de haber leído este artículo del sitio de internet Expansión publicado el viernes pasado, viernes 22 de agosto. Bueno, pues ahora sí, voy a hacer mi comentario al respecto. Como leímos, originalmente el día se denominó Día del Anciano desde 1998. Y esta palabra englobaba o engloba a todas las personas de cierta edad. No estaba muy definido en ese momento cuál era la edad, a partir de qué edad ya se consideraba a una persona como adulto mayor o anciano, como se le denominaba en ese momento. De hecho, el, lo que ahora es el INAPAM, en ese momento se denominaba INSEN, Instituto Nacional de la Senectud. Y después, bueno, le cambiaron en algún momento por INAPAM por considerar que era una forma muy inadecuada de denominar a las personas de la tercera edad o a los adultos mayores. Hay un momento en la historia contemporánea de nuestro país en la que se denomina a las personas de más de 60 años, primero de 60 y ahora de 65, a las personas como de la tercera edad o adultos mayores. Y bueno, esto hace que la palabra Día del Anciano se cambie por Día de las Personas Adultas Mayores. Para que no se escuche tan despectivo, porque con esto de que las palabras a veces resultan ofensivas o discriminantes, y yo en particular se los comento, yo viví con mis abuelos, algunos de ustedes lo saben y otros a lo mejor lo ignoran, pero yo viví con mis abuelos y realmente cuando yo era niño decía una persona anciana no representaba ninguna ofensa. Al contrario, fíjense que en aquella época, cuando yo era niño, a las personas se les decían, pues es que es un viejito. Ah, yo me acuerdo que mi mamá decía, cuando yo le comentaba que no debía de fumar, que le hacía daño, ella me decía, ¿y tú no piensas que los viejitos, así textual, los viejitos que van por la calle fumando empezaron a fumar muy jóvenes y siguen sin problemas de cáncer, ni enfisema pulmonar, ni nada? Pero ella utilizaba esta frase y realmente no era ofensiva. Em, Se convirtió en ofensiva cuando empezó esta cuestión de denominar a las mujeres, bueno, de que las mujeres se sentían ofendidas cuando se les decía viejas, pero realmente, muchas veces, muchos de nosotros, los que somos más o menos de mi edad, nos expresábamos así, es que la viejita de la tienda, el viejito de la papelería. Y la palabra anciano era una palabra que era así como que más, bueno, ¿cómo podemos decir? Menos común, pero tampoco era ofensiva. Simple y sencillamente era
para separar, por ejemplo, a las personas, eran los niños, los jóvenes, los adultos y los ancianos. No había eso de tercera edad. En algún momento determinado, de la misma manera en que ahora cambian las edades, de que de repente ser de la tercera edad era a los 60, pero ahora es a los 65. Entonces ser joven era de los 18 a los 30, pero ahora ya es a los 35 y a los 40, y luego dicen que los 40 son los nuevos 30, cosas así bien raras que se sacan de la manga de repente algunas ONGs y algunos grupos por ahí que quieren o piensan que todo es ofensivo en esta vida. Yo no sé por qué, pero todos piensan que es ofensivo. Entonces, bueno, pues le cambian el nombre a personas adultas mayores y se quita este título de ancianos. Y bueno, pues engloba otra vez a las personas de la tercera edad, porque además surge esa división de antes de los 60, después de los 60. Antes de los 60 eres una persona adulta normal, o sea, eres niño, eres adolescente de los más o menos 11, 12 años hasta los 18, de los 18 a los 30 eres joven y de los 30 a los 60 eres adulto. Y a partir de los 60 ya eres adulto mayor o persona de la tercera edad. Yo no sé por qué tercera edad se hacen esa distinción como de 5 edades diferentes, pero bueno. El chiste es que después eh, cambian y le quitan ese mote de las personas adultas mayores y le ponen el Día del Abuelo. Y pues, ¿qué creen? Que ahí sí hay una situación que si ustedes no lo han pensado, yo sí lo he pensado muchas veces, se discrimina a aquellas personas que por algún motivo no son abuelos. Y entonces, decirle, porque además también aquí hay una situación, hay un juego de palabras. Hay personas que de repente ven a una persona grande, una persona mayor en la calle, le quieren ayudar a cruzar y por respeto, tal vez así lo consideran ellos, yo realmente no, le dicen, ¿quiere que le ayude a cruzar la calle, abuelita? Evidentemente no es su abuelita, es una persona que están ayudando y que no la conocen en su vida, pero ellos le dicen así. Y realmente a lo mejor lo hacen como una forma de trato amable o familiarizado, pero eh, realmente a mí en particular no me parece. Pero en fin, a lo que quiero llegar es que cuando la palabra Día del Abuelo se cambia, se pone, se instituye y se cambia por esto del Día de los Adultos Mayores, es la intención de señalar única y exclusivamente a las personas que son abuelos. Es como el Día de la Mamá. El Día de la Mamá se festeja a las mujeres que son mamás. Las que no son mamás, pues las festejan el Día de la Mujer, porque ese es un día para todas las mujeres, no importa si son niñas, adolescentes, jóvenes, adultas o personas de la tercera edad, todas las mujeres. El Día del Niño y de la Niña, porque ahora hay que decir que niño y niña para que no se ofenda a nadie, es el día de los niños y las niñas, todos los niños, todas las niñas. Eh, el día del maestro es el día de todos los maestros y todas las maestras. No importa si son de primaria, de secundaria, de preparatoria, universidades, no, es el día del maestro. Bueno, pues aquí, el día del abuelo, pues me queda claro que es el día del abuelo. O sea, aquellos que tienen nietos. Y si, por ejemplo, yo, que estoy un poquito cerca, todavía me faltan algunos años de llegar a la tercera edad. Entonces, a mí no me van a festejar porque yo no tengo hijos y por consiguiente no tengo nietos o no voy a tener nietos. Entonces, pues ahí siento que es una situación un poco discriminante porque lamentablemente, no nada más en nuestro país, no nada más en nuestras comunidades, hay mucha gente, hombres y mujeres, que no tienen hijos, que no tienen nietos, porque no se casaron. Por ejemplo, las personas que siguen una religión, las monjas, los sacerdotes, y que llegan
a la tercera edad y que pues evidentemente no son abuelos. Personas que son estériles y que no pudieron tener hijos en sus matrimonios y pues por consiguiente no tienen nietos. Entonces, ellos pues no entran en esa parte de el día del abuelo. Entraban en el día del adulto mayor o en el día del anciano, como se le denominaba en los ochentas, pero del abuelo no. Porque, insisto, a mí me han criticado mucho cuando yo le doy importancia al significado de las palabras, pero las palabras tienen un significado, querramos o no. Entonces, la palabra abuelo, ¿qué significa? Una persona que tiene nietos. Entonces, evidentemente, es el día ya, y ahí le tenían que cambiar, ya que todo mundo se ofende en este momento porque no lo toman en cuenta o porque le dicen alguna palabra que no le gusta, pues debería de ser el día del abuelo y la abuela. Porque también, digo, si existe el día del niño y de la niña, pues entonces tendría que ser el día del abuelo y de la abuela, para que las abuelas no se sientan discriminadas. Entonces, volvemos a lo mismo. Las palabras tienen un significado. Y esta palabra está significando el día de aquellas personas que tienen hijos y por consiguiente tienen nietos. Los que no tienen hijos y los que no tienen nietos, pues lástima. No pueden festejarse porque, pues, ¿cómo? Ni modo que se traigan un nieto ahí, el primero que se encuentren en la calle, pues no. Entonces, yo siento que hay muchos huecos, hay muchas cosas que, que quedan ahí en las leyes o que las ONGs a veces, en esa búsqueda de querer ser inclusivos, a veces no lo son, cometen muchos errores. Y esto yo siento que el término para clasificar o para denominar a este día no es inclusivo con aquellas personas que no tienen nietos. Pero independientemente de eso, también el comentario viene en función de que igual que el día de las mamás, igual que el día del papá, igual que el día de la mujer, igual que el día del niño, es un día que pasa a veces desapercibido, porque muchos se olvidan de sus abuelos o de las personas adultas mayores, y a veces nada más los festejan un día. Digo, mañana es lunes y está como que difícil que los festejen porque hay que trabajar o hay que ir a la escuela. Además, mañana comienzan las clases en la República Mexicana, en la mayor parte de las escuelas de la República Mexicana para la primaria y secundaria. Entonces, pues va a ser un día que va a pasar desapercibido para el día, para los abuelos. Y precisamente eso es algo muy importante porque en México, a diferencia de otros países, los abuelos son parte importante de la familia, sobre todo las abuelas. Porque para aquellos papás que tienen que trabajar y que no pueden encargarse del cuidado de los hijos, sobre todo las mamás, los abuelos o las abuelas, sobre todo, son las que se encargan del cuidado de los nietos, de llevarlos a la escuela, de darles de comer, prácticamente de educarlos. En mi caso, bueno, pues ustedes saben que mi mamá era madre soltera y entonces pues yo tuve prácticamente dos mamás, mi mamá y mi abuela. Mi mamá trabajaba y mi abuela se hacía cargo de mí y de alguna manera también de mis hermanos, que mis hermanos vivían en otra casa y tenían una muchacha que les ayudaba y les daba de comer, pero conmigo no. Entonces, pero la mayor parte de mamás o papás que trabajan y que no pueden ocuparse de sus hijos, los abuelos, como dijeran vulgarmente, salen al quite y se encargan de todo lo que tiene que ver con los nietos. Y de hecho, eso hace que las familias, hablé hace algunas semanas de las familias que no son tradicionales para aquellos que piensan que la familia tiene que ser mamá, papá e hijos. Hay muchas familias donde hay muchos abuelos, abuelos, papás e hijos o nietos, pues. Entonces, los abuelos son parte fundamental dentro de la estructura de la familia en nuestro país. Llámese mamá grande, abuela, abuelita,
el nombre que le quieran dar, porque a veces, por ejemplo, la mamá se puede llamar, no sé, Marta, y entonces los hijos no le dicen abuela, sino mamá Marta, ¿no? Entonces hacen la diferencia, mamá Marta y su mamá, eh, este, de nacimiento, pues, de biológica. Entonces la mamá, la abuela es la mamá grande o la mamá Marta o la mamá Alicia o como se llame. Entonces, en ese sentido, a mí sí me llama mucho la atención porque cuando los hijos y los nietos crecen, a pesar de que hay un lazo muy fuerte, muy entrañable durante los primeros años o durante la formación de la vida de los nietos, se olvidan de sus abuelos. Y entonces las personas de la tercera edad, esos abuelos que tanto quisimos y que tanto nos cuidaron y que tanto se preocuparon y que nos cumplieron todos nuestros caprichos y que nos defendieron de que nuestra mamá o nuestro papá nos regañara y todo eso, porque además algunas mamás se quejan y dicen, pero ¿por qué eres tan tolerante con mi hijo si conmigo no lo eras? A mí me pegabas y me regañabas y a tu nieto le permites muchas cosas. Entonces, bueno, pues ¿qué pasa? Que cuando esos nietos crecen, no nada más se olvidan de los papás, sino se olvidan también de los abuelos, cuando estos llegan a vivir muchos años. Entonces, por ejemplo, mi abuelo, que ustedes saben que no era mi abuelo, pero como si lo hubiera sido, vivió prácticamente 80 años, más o menos. Y aunque no era mi abuelo, era padrastro de mi mamá, yo fui más nieto que sus propios nietos, porque sus nietos nunca lo iban a ver, nunca hablaban con él. Digo, no teníamos teléfono, pero no lo iban a ver. Iban a veces sus propios hijos, lo veían, estaban un ratito. Me acuerdo que había uno de sus hijos que iba con su hijo, o sea, con su nieto. Y al nieto lo ponían a ver la televisión y su hijo platicaba con mi abuelo, la nuera, y estaban ahí como una hora, 2 horas, tomaban el café, ya nos vamos, bye. Y el niño no convivía con su abuelo. Y otro de sus hijos tenía un niño y una niña, y lo mismo, ¿no? Pónganse a ver la televisión y no convivían con su abuelo. Y ya los que eran más grandes, pues tampoco. Entonces, pues se olvidaron totalmente de su abuelo, nunca conoció a sus nietos, por lo menos no en nuestra casa, donde yo vivía con él. Cuando se enfermaba, yo acompañaba a mi abuela a llevarlo al hospital. em, a ustedes no lo saben, pero él se jubiló de la Secretaría de Educación Pública y en los últimos años que él ya estaba muy grande y no podía ver porque perdió la vista porque tuvo unos derrames oculares por la presión alta, ya no podía ver para firmar el cheque de la pensión del ISSSTE. Entonces, a mí me dijeron, pues es que, ¿por qué no sacas una credencial de representante? Y yo, pero pues es que yo no soy su nieto, yo no soy familiar de él, ni siquiera tengo el mismo apellido. No importa, pero vives en su casa, tramítala. Y entonces, yo tuve que hacer el trámite para poder, cobrar su pensión y entregársela porque él no podía ya ir de forma presencial, pero además también subirse al transporte público era un poco complicado por la edad. En ese sentido, por eso les digo que a veces los nietos se olvidan, muchas veces ni conocen a los abuelos, no porque se hayan muerto, sino simple y sencillamente porque no les interesa, porque incluso yo, no nada más con los abuelos, a veces hasta con los tíos, yo he escuchado gente que de repente dicen, ay, qué terrible, qué flojera me da ir a ver a mis abuelos. Y pues ya no les digo de cuidarlos, ¿no? O sea, es que eso todavía sería como una carga. Y yo, bueno, como ustedes saben, yo viví con mis abuelos, con mi abuela viví muchísimos años, nunca fue una carga para mí, yo siempre estuve al pendiente. Había gente que me decía, ay, pobrecito de ti, es que no puedes hacer tu vida, es que estás sacrificando los mejores años de tu juventud, que no sé qué, por cuidarla. No, fíjense que no sacrifiqué nada porque igual me iba de viaje, de vacaciones, me iba yo a las fiestas y demás, tenía mis amigos, etcétera.
y cumplía con mi trabajo, primero con la escuela y luego con mi trabajo y nunca tuve ese problema. La llevaba al médico, la acompañaba a que cobrara su pensión y estuve siempre, siempre pendiente y nunca sentí que fuera una carga. Eh, Simple y sencillamente, cuando yo me iba de vacaciones, buscaba la manera de que ella tuviera todo lo necesario para poder estar bien. Yo le hablaba por teléfono, entonces empezaban los celulares. Cuando teníamos que ir a que cobrara su pensión era un poquito complicado porque los taxis luego no me querían llevar y qué lástima que entonces no había Uber. Pero para mí nunca fue una carga, ni siento que haya yo sacrificado nada. Yo viví siempre mi vida muy bien. Y, y digo, yo no quiero que la gente sea así, digo, no todos somos así. em, pero a mí sí me genera mucho conflicto que se tenga un día en el calendario para festejar a los abuelos o a las personas adultas mayores, sean tíos, sean papás, sean quienes sean los suegros o no sé, y que realmente esas personas se tengan tan olvidadas, que las personas menosprecien sus consejos, que menosprecien su compañía, que los tengan ahí arrumbados, que no les hagan caso, que cuando a los nietos les dicen, ay, es que vamos a ver a tus abuelos, ay, qué flojera. O sea, es que va a venir tu abuelita, ay, no, ya me voy, adiós. Entonces, qué feo que sea así, que digo, no, más que el día del papá, más que el día de la mamá, que ahí sí festejamos, echamos la casa por la ventana con el día de la mamá y un poco más con el día del papá, los que tienen papá. eh, con los abuelos no pasa eso. Con los abuelos están muy olvidados, y no nada más el día del abuelo, que como les digo, mañana entran a clases los niños y seguramente muchos se van a olvidar de sus abuelos, aquellos que los tengan, eh, por lo mismo. Y que se conviertan de repente en un estorbo, se conviertan en un en unas personas este, que no que no que son parte de la familia, pero es como si no lo fueran, que son totalmente ajenos prácticamente indeseables, y que algunas veces nada más están las personas integrantes de la familia esperando a que ya no estén, para quitarse de encima la carga o para quedarse con los pocos bienes que tienen. Y bueno, qué feo que sea así. Si ustedes tienen a sus abuelos todavía, convivan con ellos, les invito a que convivan con ellos, a que los valoren. No les digo que los cuiden porque a lo mejor no tienen tiempo o no tienen el recurso o a lo mejor hay alguien que está cerca de ellos para cuidarlos, pero sí les invito a que convivan con ellos, a que los vayan a ver, a que pasen tiempo grato. Yo no, yo creo que ya de por sí la vejez es muy pesada para las personas. Muchos, yo soy uno de ellos, aunque ya estoy cada vez más cerca, muchos le tenemos miedo a envejecer. Y ustedes se imaginan a su abuelo, a su tía, a quien sea, estar solito en su casa, o en un asilo, o estar con la familia, pero arrumbado en su recámara escuchando el radio, o viendo la televisión, en el mejor de los casos. Eh, yo creo que es muy feo, ¿no? Que la familia no los tome en cuenta o que los tengan olvidados cuando nos dieron la mejor parte de su vida, el cuidado, el cariño, el amor, y que nosotros no les devolvamos lo mismo. Entonces, si tienen abuelos, independientemente de que algunos sean cascarrabias, porque yo sé que algunos abuelos son un poquito cascarrabias, pero a veces con un beso o con un abrazo, es ese tipo de
de actitudes disminuyen, ¿no? A todo mundo creo que nos gusta que nos abracen y nos digan que, nos digan que nos quieren. Bueno, pues hasta aquí esta intervención. Eh, piensen en sus abuelos si los tienen. Yo perdí a mi abuela hace 10 años, más o menos. Y bueno, pues me queda claro que no era eterna. Y de veras que yo tuve, a diferencia de mis hermanos, porque pues ellos se casaron jóvenes, yo sí tuve la buena fortuna de poder disfrutar de su presencia y de poder disfrutar de quererla, de abrazarla y de decirle te quiero. No me quedo con ningún remordimiento. eh, Hice todo lo que tenía que hacer porque ella me cuidó y se preocupó por mí cuando yo era niño, cuando yo era adolescente, cuando fui joven y todavía de adulto. Las abuelas finalmente son mamás y como mamás pues se preocupan por sus hijos. Y bueno, pues hasta aquí. Quiero como siempre saludar a quienes me hacen el favor de verme en eh, México, América Latina, Centro Sudamérica, México, por supuesto, Estados Unidos y en el Caribe y del otro lado del Atlántico, cuando allá aquí son 8 de la noche con 30 minutos y allá son son las 4 de la madrugada con 30 minutos del lunes 28. Allá en España, evidentemente no es el Día del Abuelo, esa es una celebración exclusiva de México en esta fecha. Pero bueno, aquí estamos. Y bueno, pues les agradezco mucho que me hayan acompañado. Los espero la próxima semana con otro tema en el Domingo de Lobo, como siempre. Eh, Tengan bonito fin de semana y buen inicio de semana. Se termina ya el mes de agosto, viene septiembre. Preparémonos para las fiestas patrias y nos vemos luego.